Día 10. Génesis 30. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: «Dame hijos o moriré». Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. «¿Acaso yo soy Dios?», le dijo. «Él es el que no te ha permitido tener hijos». Entonces Raquel le dijo: «Toma a mi sierva Bilha y duerme con ella, y ella dará luz por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia». Entonces Raquel entregó a su sierva Bilha como esposa a Jacob, y él durmió con ella. Bilha quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo: «Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo». Luego Bilha volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo: «He luchado mucho con mi hermana y estoy ganando». Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: «Qué afortunada soy». Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo, y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: «Qué alegría que tengo, ahora las demás mujeres celebrarán conmigo». Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandragoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre. Raquel le suplicó a Lea: «Por favor, dame algunas de las mandragoras que tu hijo trajo. ¿No fue suficiente con que te robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás mis mandragoras de mi hijo?». Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: «Dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandragoras». Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea saltó a su encuentro. «Debes de venir a dormir conmigo esta noche», le dijo ella. «Pagué por ti con unas mandragoras que encontró mi hijo». Por tanto, esta noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea, y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar, porque dijo: «Dios me ha compensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido». Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob, y le puso por nombre Zabulón, porque dijo: «Dios me ha dado una buena recompensa, ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos». Más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. «Dios ha quitado mi deshonra», dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo: «Que el Señor añada aún otro hijo a mi familia». Las riquezas de Jacob aumentan. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: «Por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque los he ganado sirviéndote a ti. Y déjame ir. Tú sabes que con cuánto esfuerzo he trabajado para ti». «Por favor, escúchame», respondió Labán. «Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te pagaré». «Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti», respondió Jacob, «y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia?». «¿Qué salario quieres que te pague?», volvió a preguntar Labán. «No me des nada, haz una sola cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado». «De acuerdo», respondió Labán, «será
tal como me has dicho. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar de donde estaba Jacob. Mientras tanto Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo de almendro, de plátano oriental, y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos de los rebaños donde iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban, y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo los ponía frente a los animales de Labán, que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez las hembras más fuertes estaban listas para aparearse. Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacían con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas, cabras, ciervas y ciervos y muchos camellos y burros. Capítulo 31. Jacob huye de Labán. Entonces Jacob se enteró que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y de tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño, y les dijo: noto un cambio en la actitud de tu padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Entonces saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, él me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño, pues si él decía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas, y cuando él cambiaba de opinión y decía: los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esta manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados y manchados y moteados. En mi sueño el ángel de Dios me dijo: Jacob, y yo respondí: sí, aquí estoy. El ángel me dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron: por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredamos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras, y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a sus camellos y puso en marcha a todos los animales, reunió todas las pertenencias que había adquirido de Pandaram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando las ovejas, así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca dijeron que se iban.
De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. Labán persigue a Jacob. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad, pero en la noche anterior Dios le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: «Te advierto que dejes en paz a Jacob». Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. «¿Qué pretendes engañándome de esta manera?», preguntó Labán. «¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te había hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de las panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me dijo: «Deja en paz a Jacob». Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? «Me apresuré a irme porque tuve miedo», contestó Jacob. «Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré». Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las 2 esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último, fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y lo había escondido en la montura de su camello, y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: «Por favor, perdone, mi señor, si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual». Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. «¿Cuál es mi delito?», preguntó él. «¿Qué mal te he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean. Que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo este tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero yo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sol sofocante, el calor del día y el frío de la noche sin dormir. Si durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa, trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas, y después 6 años más por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo, por eso se te apareció anoche y te reprendió». Trato de Jacob con Labán. Entonces Labán respondió a Jacob: «Esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será el testimonio de nuestro compromiso». Entonces Jacob tomó una piedra, la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: «Recojan algunas piedras». Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron.
Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto, con el fin de conmemorar el suceso. Llamó Labán a aquel lugar Jegar Shauduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Jacob lo llamó Galat, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró: este montículo de piedra que queda como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué este lugar fue llamado Galat, montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo: que el Señor los vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es el testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco a Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a casa. Capítulo 32 de Génesis. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Jacob envía regalos a Esaú. Entonces Jacob envió mensajeros por adelante de su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: den este mensaje a mi señor Esaú: humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con mi tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron a él, informando a Jacob: nos encontramos a tu hermano Esaú, y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también a los rebaños, las manadas, los camellos, pues pensó: si Esaú encuentra a uno de estos grupos y lo ataca, quizá el otro puede escapar. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. ¿No soy digno de todo el amor inagotable de tu fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo? Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó estos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto.
Luego dijo a estos siervos: Vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. Y a los hombres que dirigía el primer grupo les dijo las siguientes instrucciones: Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿De quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo, y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú, deben de responder lo mismo, y asegurarse de decirle: Mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante, y Jacob pasó la noche en el campamento. Jacob lucha con Dios. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, dijo el hombre. Entonces bendijo allí Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo mi vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche, cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob.